Pues les quería comentar de mi experiencia como médico cuando pasó lo de la pandemia, que pues los pacientes por lo general llegaban ya pues complicaditos. Yo era de la unidad de cuidado intensivo, eh, y todos llegaban pues relativamente bien, con algún tipo de falla ventilatoria y eso, y pues obviamente cuando tenía que entubarlos y eso, yo siempre hacía como algo que yo catalogo solamente mío, porque los otros médicos como que decían no hacer eso por bien de la familia, pero yo decía, caso que ese paciente fallezca o algo, pues no sé, o sea, darle como el último adiós a la familia antes de entubarlo, porque uno nunca sabía cuál era el desenlace de esos pacientes. Muchos pues hacían su videollamada a sus familiares, y pues me acuerdo tanto que listo, hacíamos el procedimiento, pero cada vez que yo me hacía, para entubar uno siempre se hace a la cabeza de los pacientes. En los pies yo siempre evidenciaba una sombra negra mirándolos fijamente a los pacientes. Cada vez que pasaba eso, dicho, en 2 horas, 3 horas el paciente fallecía de una forma terrible, porque era literalmente que los pulmones se le llenaban de tanta secreción que el tubo, por más que lo succionáramos, no ventilaban. Pero era muy extraño eso, que siempre que yo hacía el procedimiento, cuando veía esa sombra, era ya como un mal augurio. Además de eso, pues había otra cosa que yo compartía con el otro residente de la otra noche, y él era que no hacía las videollamadas. Pasaba exactamente lo mismo, pero los pacientes terminaban como con cara de bravos, como con cara de rara. O sea, en ese entonces, cuando nosotros amortajábamos los cuerpos, pues los equipos médicos no se podían quitar, porque pues eso era un índice de contaminación más alto. No sé por qué razón, mientras yo hacía el dictamen, el acta de función, eh, siempre se le caían los equipos a los pacientes, como que quedan como si estuvieran listos para irse, con una cara como de alegría, como de, no sé cómo explicarlo, como... Doctor, le hago una pregunta. Sí. ¿Usted Sí, Dani. les cree que cuando usted iba a entubar veía esa sombra como en los pies de ellos? Sí. ¿Era en las personas que fallecían o de pronto se salvaban pero igual usted veía la sombra? ¿O todos los o cuando se manifestaba esa sombra, ese paciente moría en los próximos días? No, siempre era en el mismo turno, y a veces yo hacía el procedimiento, no se veía eso y los pacientes salían adelante. Pero por eso, cuando se veía la sombra, ¿el paciente moría? No en el momento, hacíamos el procedimiento y durante el transcurso de la noche siempre fallecían. Esa era mi pregunta, exacto. Pasaba unos minutos u horas o un par de días donde se manifestaba la sombra en ese paciente moría. Exacto, Ahí pero viene, más que todo... ahí viene mi pregunta, Pues, doctor, y es sí. interesante que usted es médico y esta pregunta la hablo con muchos médicos y enfermeros, y un abrazo a todo el gremio de la salud. ¿Cree usted, doctor, que la muerte de pronto existe como esa sombra que usted describe, como un ángel, como un ser del más allá, que viene y da señales que próximamente se va a llevar a esa persona? Porque hay historias en hospitales que dicen, es que entró un hombre, un señor de negro, y cuando fui a la habitación no estaba el señor y la persona había fallecido. Usted describe una sombra negra y a las horas o al día muere la persona. ¿Cree usted que existe la muerte como, llamémoslo, como un ángel que viene por ese espíritu? Sí, Dani, y pues imagínate que pues yo hasta alcancé a decir, porque pues claro, tanto trabajo, tanta cosa, yo trabajaba en ese entonces en 2 lados, en las 2 noches. Yo alcancé a ir al psicólogo porque yo pensé, ¿será que me está pasando algo por estar viendo eso? El caso fue que después me pusieron a hacer los censos, porque en ese entonces nosotros teníamos que reportarle a la Secretaría de Salud la ocupación de camas. Entonces yo llamaba piso por piso, y pues después me comentaban doctores que mire que en la cama 302 vimos una sombra. Bueno, y el paciente, ¿qué tal está? No, bien. Al ratico fallecía. Después en el 8.º piso, o sea, nosotros decíamos pasó la muerte literalmente por todo el hospital, porque yo llamaba a solicitar como el censo del hospital entero, y pues siempre nos comentábamos como ese tipo de cosas, porque lo que te digo, todos comenzamos a decir, pero ¿será que es efecto del harto trabajo o algo? No sé.
y que sí, que veían cosas, que se veían una sombra negra entrando o saliendo de la habitación y ese paciente se complicaba durante la noche y fallecía. Y pues en mi caso lo que yo te digo, se hacían, o sea, siempre veía esa sombra a los pies de los pacientes y pues yo la verdad ya decía, no, este paciente no tiene, obviamente le trabajábamos, pero pues extrañamente siempre morían y de una forma que uno decía, ¿cómo puede ser posible que se efectúe esa Doctor, muerte tan rápida? ¿Sí? normalmente en la unidad de cuidados intensivos hay cámaras de seguridad y hay cámaras en las habitaciones de los pacientes. En esa oportunidad y en las clínicas que usted estaba, en las que veía usted la sombra, ¿esas mismas sombras se podían ver en las cámaras? ¿Tal vez revisó eso? Varias veces pedimos las grabaciones porque pues lo que te decía pasaba con el otro médico la otra noche y nunca se logró ver nada. O sea, usted, Por lo que usted lo veía con los ojos suyos, más no en las grabaciones. en las grabaciones no. Era como cuando tú ves a alguien que pasa de reojo por tu lado, Ok. algo así yo veía siempre y pues yo lo que te digo, fui hasta el psicólogo porque yo decía, Eso, ¿será que es producto? eso es interesante porque hablando de fantasmas, sucede eso. Normalmente vemos videos de fantasmas y la gente dice es que la cámara capta lo que el ojo humano no puede captar. Pero también pasa al contrario, que muchas veces personas reportan y dicen yo vi el fantasma, lo tenía al frente, le tomé fotos, hice videos y no salió nada, pero sí lo vi, que es el caso de lo que le pasa al doctor, ¿no? Sí, exacto. Y de varios compañeros porque lo que te digo, cuando llamaba a pedir censo, las enfermeras, las jefes, las fisios, todas, no, es que mire que hay una sombra que entró a la habitación. Y el ¿Esto le sucedió sí, solo en época de COVID o usted que sigue ejerciendo como doctor sigue viendo esta sombra, sea por otra causa, pero usted dice, ay, vi la sombra, ese paciente se va a morir? ¿Se sigue presentando o solo se presentó en época de COVID, Miguel? aún, pues se desarrolló eso durante el COVID y aún pues todavía pasa, pero pues ya los pacientes, gracias a Dios, pues no llegan así tan complicados como ese entonces y no vivíamos con la zozobra de que los pacientes se fallecían, que no se les trabajaba tanto porque la enfermedad como que no daba el tiempo. Pero aún así sí se comenta todavía eso de cuando uno ve una sombra o algo entrando a la habitación de un paciente, es que el paciente pronto a fallecer. Doctor, una preguntita ya que lo tengo aquí Y con el lo más en el reciente que cartel. le pasó, Perdón, es que el internet lo tiene medio, claro, entonces la señal mía le llega rápido. Pero la pregunta que le tengo es, haciendo un paréntesis, hace unos días hablábamos de las variantes del COVID y que el JN1 y no sé qué, y que ya hay casos, y que en lugares del mundo ya tapabocas, y que la gente decía nos van a volver a encerrar, esto está matando más veces que lo del COVID. Me gustaría usted como médico que está en el gremio de la salud, hoy en día, ¿qué opina usted de estos virus que dicen que están llegando? Si es cierto, no es cierto. ¿Cómo se está viviendo esto en el campo de la salud? ¿Cree usted que pueden venir nuevos encierros? Si es cierto, estas enfermedades nos están psicoseando nuevamente. ¿Qué opina usted de eso, doctor, que usted es médico? Dani, pues ese era el tema que quería comentarles de misterios. Yo ahorita en mi especialización estoy en la fase de investigación. Y pues ahorita en enero hubo un incremento bastante de unas gripas que se asociaban con un virus que se llama el de la influencia, otro que se llama Sinovil, que es como una variante de los niños, y el COVID. A nosotros nos ponen a hacer como un test de un examen que se llama hemograma, que es para ver cómo actúa, digamos, el sistema inmunológico. Y pues lo que me asustó y lo que yo hablo, pero pues como que todo el mundo dice, no, eso debe ser coincidencia, es que los índices de las gripas más fuertes son de una marca de una vacuna, no sé si la puedo decir, Sí, tranquilo. Sinovac y Janssen. Reportamos muchos casos y todos con una efectividad de que el sistema inmunológico se activa como si fuera una bacteria. El virus como tal, digamos, no requiere antibiótico porque es un virus que el mismo cuerpo lo va a sacar. Pero ahorita
pues se ha tenido que utilizar diferentes antibióticos con ese, pero pues con los pacientes que te digo que han sido vacunados con esas marcas de esas vacunas, porque sí son gripas que se complican casi a neumonía. Muy bien. Entonces yo llego a la conclusión de que pues probablemente las vacunas sí sean como, digamos que el virus fue como la excusa para ponernos la vacuna. Desde mi parte, digamos, no médica, porque obviamente yo soy pro vacunas, porque bueno, la ciencia ha demostrado que sirven, pero pues uno viendo estas cosas, uno dice, no sé, de pronto el virus fue como como la excusa perfecta para hacernos vacunar a todos y pues tener como algún control en nuestro medio, será ese. Muy bien. Oyen ustedes a Miguel Quiroga, médico de dónde, doctor? Ahorita estoy en el hospital de Kennedy, en San Ignacio y en la Reina Sofía. Madre, descanse un poquito. Doctor, muchas gracias y un abrazo grande, Miguel Quiroga. Bueno, que estés muy bien, Daniel. Muchas gracias a todos, que estén bien.